Buenas noches, señores estudiantes. Esperando que se encuentren muy bien. Por favor, vamos a dar inicio a la clase del día de ahora. Ya hemos esperado un tiempo bastante prudencial para que puedan conectarse los estudiantes. Vamos, por favor, a dar inicio. Como sabemos, de acuerdo a la planificación de la institución, la siguiente semana empiezan lo que es la evaluación del primer parcial. Por lo tanto, la clase del día de ahora y la clase del día de mañana vamos a realizar una retroalimentación de todas las temáticas que hemos visto hasta el día de ahora con la finalidad de que ustedes puedan refrescar todos estos conocimientos adquiridos a lo largo de todas estas semanas y de esa manera puedan tener una buena evaluación, un buen examen la siguiente semana que es ya del primer parcial. Entonces, voy a compartir la pantalla. Vamos a revisar brevemente cada una de las temáticas que hemos revisado ya con anterioridad. Eso sería en el transcurso de ahora y del día de mañana también. De igual forma, las diapositivas del material de apoyo va a estar subido dentro del aula virtual. En lo que corresponde a la unidad uno ya está subido, de la unidad 2 me parece que también ya está subido, pero no está todas las diapositivas completas. Sin embargo, en el transcurso del día de ahora o mañana me encargo de subir estas diapositivas para que ustedes puedan rendir. Ya les avisaré de igual forma el día de mañana la fecha tentativa de cuándo se haría la evaluación de este primer parcial. Listo. Dentro de la unidad uno nosotros habíamos revisado todo lo que corresponde a la señalización horizontal y vertical y la unidad 2 en lo que corresponde a semaforización. Entonces, vamos a realizar una retroalimentación de todo lo que revisamos en cuanto a señales de tránsito. Habíamos visto la definición de lo que significaba, ¿no? De acuerdo al reglamento técnico ecuatoriano, las señales de tránsito lo que permiten es facilitar el movimiento seguro y ordenado tanto de peatones como de vehículos, emitiendo instrucciones que éstas deben ser respetadas por los usuarios de las vías, por todos los usuarios de las vías, ¿no? Habíamos revisado también cuáles eran los objetivos que tenían las señales de tránsito, que era regular la circulación vial, prevenir accidentes de tránsito, guiar e informar a los usuarios, promover el respeto a las normas de tránsito y contribuir al buen funcionamiento del sistema vial. Habíamos revisado también en cuanto a la importancia que tienen las señales de tránsito. Estas permiten salvar vidas, también permiten organizar el tránsito para que éste sea más ordenado y eficiente, facilitan la movilidad para que sean desplazamientos más rápidos, seguros y cómodos, fomentan la cultura y educación vial, es decir, permiten una convivencia responsable entre todos los actores de la vía y reducen el estrés y la incertidumbre de los usuarios de las vías, principalmente de los conductores, ya que si se tiene estas señales permiten o emiten una comunicación adecuada de las maniobras autorizadas que ellos tienen, tal vez de ceder el paso, de frenar o de continuar o de realizar un par. Entonces no se genera algún tipo de ansiedad. Si nosotros ubicamos adecuadamente o las vías se encuentran totalmente señalizadas. Habíamos revisado principalmente lo que era la señalización vertical, que teníamos la clasificación de estas señales, que eran las regulatorias, preventivas y de información.
Teníamos también lo que son las señales especiales delineadoras y las señales para trabajos en la vía. Sabemos que cada una de ellas tienen eh, sus características específicas, ¿no? Por ejemplo, las amarillas que tienen el fondo amarillo y sus logos son en color negro. Las regulatorias, por lo general, su fondo es color blanco y sus logos están en color negro y también en color rojo. En las informativas, en cambio, su fondo es de color verde. Las especiales delineadoras, bueno, que son principalmente los chevrones, de igual forma están fondo amarillo con sus logos o las orlas negras. Y en lo que corresponde para señales de trabajos en la vía, son el fondo naranja y con las orlas o eh, los gráficos en color negro. Entonces, dentro de lo que son las señales regulatorias, tenemos como ejemplo lo que es el pare, el no estacionar, las velocidades máximas, entre otras. Y netamente lo que hacen, ¿no?, las señales regulatorias es comunicar al conductor em, la obligación o la prohibición de realizar algo. Y sabemos que siempre estas señales regulatorias, si el conductor no acató esa disposición que emite esta señal, se genera una infracción de tránsito. Tenemos también las señales regulatorias también como característica es que estas en donde se encuentran ubicadas es en donde tiene que realizar la acción o la maniobra el conductor. Si encuentro un disco pare, tengo que yo realizar en ese momento el pare. Si está un prohibido estacionar, pues en ese transcurso de esa cuadra no se podrá estacionar. Entonces son lugares específicos en donde tiene que realizar la acción el conductor. Mientras que las señales preventivas, estas están ubicadas con más anticipación al peligro o a donde tiene que emitir la maniobra o la acción el conductor, entonces estas se encuentran mucho más ubicadas con mucha más anticipación. Eh, Estas señales preventivas alertan a los conductores viales de los posibles riesgos que se encontrarán más adelante. Las señales de información, estas en cambio comunican a los usuarios viales las direcciones, las distancias, destinos, rutas, ubicación de servicios y sitios turísticos de interés. En lo que corresponde a las señales especiales delineadoras, estas, en cambio, informan a los usuarios viales la proximidad de variaciones bruscas en las características de la vía, ¿no? Tal vez se hace más amplia la vía o se disminuyen los carriles, el ancho, ¿no?, que sería en este caso de la vía, la altura y la dirección. Lo que corresponde a las señales para trabajos en la vía y propósitos especiales, esto principalmente alertan y orientan y comunican a los conductores sobre la presencia de distintas obras o trabajos civiles que se estén realizando sobre la calzada, con la finalidad de que ellos tomen las precauciones adecuadas de reducir la velocidad o tal vez tomar vías alternas. Entonces, todo eso es lo que comunica estas señales de trabajos. Tenemos lo que es la uniformidad de ubicación también. Las señales deben estar instaladas, sabemos que en el lado derecho de las vías y en circunstancias especiales, es de acuerdo a lo que especifica también el reglamento o algún estudio técnico, se puede también implementar al lado derecho, perdón, al lado izquierdo. Tenemos también que las señales preventivas deben ser ubicadas no con la anticipación suficiente para preparar al conductor a reaccionar de manera apropiada. Y dentro de un poste no debe haber más de una señal con la finalidad de evitar confusiones al conductor. Estas señales siempre deben dar una comunicación o deben dar la información exacta. Entonces no puedo confundirle al conductor, a menos de que se le ubique una placa complementaria
que esté especificado dentro del reglamento. Por ejemplo, tengo una señal vertical de zona escolar, entonces yo pongo una placa complementaria de la velocidad a la que pueden circular los conductores. Tenemos aquí la ubicación de estas señales verticales, cómo van a estar ubicadas de acuerdo a la zona rural o a la zona urbana. La colocación lateral, que hace referencia a las aceras, dentro de la zona rural debe estar ubicada a 60 centímetros del borde o filo exterior de la berma o espaldón. Eh, Mientras que en la urbana, esta debe estar colocada a mínimo 300 milímetros o 30 centímetros del filo del bordillo. Y como máximo nos da 1 metro, ¿no? Entonces, estas particularidades hay que tomar en cuenta de cómo debe estar ubicado, no tanto en zona rural como en zona urbana. Tenemos también la altura de estas señales verticales, ¿no? Para la zona rural, la altura debe ser libre y no debe ser menor a 1,50 m. Es decir, desde aquí hasta este borde debe estar con 1,50 m. Listo. Y mientras que en la zona urbana puede ir esta altura de 2 metros o hasta 2,20 m, ¿no? Desde la superficie de la acera hasta el borde inferior de la señal. Entonces, estas dimensiones hay que tomarlas en cuenta. Tanto la distancia desde el filo del bordillo hacia acá, en zonas rurales 60 centímetros, zonas urbanas 30 centímetros, y la altura desde la acera hasta el borde inferior de la señal, en zonas rurales 1,50 m y en zonas urbanas que pueden ir de 2 a 2,20 m. Y también tenemos lo que son la señalización o la instalación de señales aéreas. Estas de igual forma deben tener una distancia. La altura mínima es de 5,30 m sobre el nivel más alto de la calzada. En áreas rurales, la altura debe ser de 6,20 m. Entonces, aquí de igual forma tenemos, ¿no? Desde la parte más alta, ya sea tal vez la calzada mismo o tal vez desde la acera, los 5,30 para zonas urbanas y 6,20 zonas rurales. Listo. El tema de la retroreflectividad e iluminación, sabemos que todas estas señales deben tener, em, bueno, de acuerdo a las normas ASTM de 4956, en donde se encuentran, ¿no?, las especificaciones para las láminas de retroreflectividad de estas señales. Deben ser muy vistosas principalmente en horas nocturnas, para que sigan emitiendo la misma información que en el día. Y en el caso de que existan señales, bueno, más las aéreas, las que se encuentran sobre la acera o sobre la calzada, todas deben tener el nivel o el grado de retroreflectividad, mientras que las que se encuentran en la parte de arriba o están aéreas, estas sí pueden estar iluminadas también con algún tipo de reflector o algo que no impida tampoco la visibilidad de lo que quiera comunicar esta señal. Eso más o menos es lo que nos especifica esta norma. Tenemos ahora lo que es la señalización horizontal. Principalmente lo que comprende son todas las marcas, ¿no?, sobre el pavimento que nosotros podemos encontrar y que sirven para indicar a los usuarios de las vías la forma adecuada de cómo pueden circular y advertirles sobre las condiciones particulares del tránsito. Toda la señalización del tránsito debe satisfacer las siguientes condiciones. Debe ser necesaria, debe ser siempre visible y llamar la atención, debe ser legible y fácil de entender y debe dar tiempo suficiente al usuario para responder adecuadamente. Debe infundir respeto y debe ser creíble también.
Tenemos también lo que son los aspectos de la señalización, el diseño, ¿no? Su tamaño, su contraste, los colores, la forma, la retroreflectividad, deben estar combinados de tal manera que atraigan la atención de los usuarios. Em, este también debe ser sencillo y no brindar tal vez equivocaciones o confusiones al conductor. Debe ser muy legible en cuanto al tamaño o las dimensiones de cada una de las líneas, de acuerdo a cada una de las velocidades de las vías. Sus características de color y tamaño se aprecian de igual manera durante el día y la noche, o en periodos de visibilidad limitada, tal vez si está lloviendo o existe neblina. Tenemos también lo que es la ubicación. Toda señal debe estar instalada de tal manera que capte la atención de los usuarios, ¿no? Desde distintas capacidades visuales y cognitivas y psicomotoras de los conductores. Conservación y mantenimiento, es importante que toda señalización, bueno, sabemos que toda señalización tiene una vida útil y mucho más o se desgasta más lo que son las señales horizontales. Por lo tanto, debe existir un equipo que se encargue de realizar el mantenimiento adecuado para que siga brindando la comunicación adecuada al conductor. En cuanto a la uniformidad, la señalización debe ser también tratada siempre de acuerdo a lo establecido en el reglamento técnico, con la finalidad de que todas las señales sean uniformes, ¿no? En todas las ciudades. Si se señaliza en Riobamba, si se señaliza en Guayaquil, en Manta, todas deben ser acogidas de acuerdo a la normativa o al reglamento técnico INEN para que sea de fácil lectura tanto aquí como en cualquier otra ciudad del Ecuador. La justificación, siempre debemos implementar las señales en lugares adecuados, ¿no? No porque sí, sino que siempre poder realizar un estudio técnico previo que me justifique el por qué se va a implementar cierta señalización. Y se debe utilizar siempre la cantidad necesarias de señales. Em, Listo. Aquí tenemos la clasificación de lo que corresponde a la señalización horizontal. Tenemos las líneas longitudinales, líneas transversales, símbolos o leyendas y otras señalizaciones. Pero las más utilizadas son no las tres, las en líneas longitudinales, las transversales, símbolos y leyendas. Cada una con su definición, ¿no? Las longitudinales se emplean principalmente para determinar carriles y calzadas, para indicar zonas con o sin prohibición de rebasar o de adelantar, zonas prohibidas de estacionar y carriles exclusivos para determinados vehículos. Las líneas transversales, en cambio, se emplean fundamentalmente en cruces peatonales para indicar el lugar antes del cual los vehículos deben detenerse, como las líneas de pare, y tenemos también lo que son los símbolos y leyendas, se emplean en cambio para guiar y advertir al usuario como para regular la circulación. Aquí principalmente tenemos lo que son las flechas, tal vez triángulos de ceder el paso o leyendas como el pare, carril exclusivo, solo taxi o solo bus, etcétera. Existen una infinidad de leyendas que se encuentran dentro de la normativa y de igual forma tenemos lo que son los materiales, ¿no? De las cuales pueden implementarse. En su momento les había indicado también, ¿no? Algunos videos del tema de lo que son las pinturas de cómo se señaliza con pinturas de alto tráfico o con pinturas termoplásticas en caliente o termoplásticas en frío. Y de acuerdo a cada una de estas que tenía una mayor durabilidad, las que son de termoplásticas. Mm,
Tenemos también, ¿no? Lo que eran estos tipos de dispositivos complementarios o conocidos normalmente como demarcadores o tachas u ojos de gato que permiten estos dispositivos, bueno, por lo general estos son, son plásticos y permiten también delimitar o tener una mejor visibilidad al conductor y delimitar los carriles. En cuanto a la ubicación de las señales, debe ser tal que garantice al usuario que viaja a la velocidad máxima que permite la vía ver y comprender su mensaje con suficiente tiempo. Las dimensiones de la señalización también van a depender, ¿no?, de la velocidad máxima de la vía en que se ubican y estas se detallan para cada caso en las siguientes secciones. Eh, Tenemos también lo que son los colores. La señalización en general es blancas y amarilla. Estos colores deben ser uniformes a lo largo de la señalización. Listo. Aquí ya habíamos entrado más a detalle de lo que tiene que ver las líneas longitudinales. Como les había comentado, ¿no? Sirven principalmente para delimitar carriles o calzadas, indicar zonas con o sin prohibición de estacionar o de rebasar, y para delimitar lo que son los carriles de uso exclusivo de determinados tipos de vehículos, como taxis, tal vez del tren o tal vez lo que son buses. Lo que principalmente, bueno, su forma, ¿no? Las líneas longitudinales pueden ser continuas, segmentadas y en zigzag. Dentro de lo que son los colores de las señalizaciones de pavimento longitudinales deben ser conformes a lo que nos emite la normativa. Líneas amarillas definen la separación del tráfico viajando en direcciones opuestas, restricciones y borde izquierdo en la vía en caso de tener parter. Entonces, en estos lugares, donde se pintan las líneas de color amarillo o donde nosotros encontramos esta señalización horizontal de color amarillo, principalmente en la separación de tráfico viajando en direcciones opuestas, restricciones y borde izquierdo de la vía. Listo. En cambio, las líneas blancas definen la separación de flujos de tráfico en la misma dirección. Eso tomen mucho en cuenta. La separación de flujos de tráfico en la misma dirección, el borde derecho de la vía o berma, las zonas permitidas de estacionamiento y la proximidad a un cruce cero. En cuanto a la línea azul, en cambio, definen las zonas tarifadas de estacionamiento con límite de tiempo y tenemos también lo que es, bueno, esto ya está especificado dentro de la normativa, pero dentro de otro volumen, el color verde, que es principalmente para las ciclovías. Tenemos las dimensiones. El ancho mínimo de una línea es de 100 milímetros y máximo de 150 milímetros. Ya sea línea continua de color amarillo o doble línea continua. Bueno, habíamos de igual forma revisado cuándo puede ser una línea segmentada, línea continua o una línea continua y línea segmentada. Y los anchos o las dimensiones es muy importante también poder tomarlos en cuenta dentro de esta señalización horizontal, ¿no? Que es para 100 y como máximo 150. Listo. En lo que respecta a las líneas de separación de flujos opuestos, esta debe señalizarse siempre y cuando se cumplan estas características. En vías rurales con ancho de calzada mínima de 5
60 metros y con un TPDA de 300 vehículos o más. En vías urbanas con un ancho de calzada mínima de 680, siempre que exista prohibiciones de estacionamientos laterales y con un TPDA de 1500. El ancho de calzada es todo, ¿no? No solo de un carril, sino de todo. 560 de toda la calzada. Dentro de la clasificación de estas líneas de separación de flujos de puestos, estas pueden ser simples o dobles, ¿no? Y además pueden ser también continuas, segmentadas o mixtas, como podemos observar acá, ¿no? Eh, continuas, segmentadas o mixtas. Otra temática eran las líneas de separación de carriles. Aquí, dentro de lo que corresponde, ¿no?, a las líneas longitudinales, tenemos otra subclasificación, que eran las líneas de separación de flujos opuestos, las líneas de separación de carriles. Estas, en cambio, contribuyen a ordenar el tráfico y posibilitan un uso más seguro y eficiente de las vías. Estas líneas principalmente separan flujos de tránsito, pero en la misma dirección. Son de color blanco y segmentadas. Estas, en cambio, era para flujos opuestos. Aquí podemos observar un flujo de un sentido, acá en el otro sentido. De igual forma, aquí no, en este apartado habíamos revisado la distancia de cómo debe ir señalizado. Tenemos aquí lo que nos especifica esta tablita de acuerdo a la velocidad máxima de la vía, menor o igual a 50 y mayor a 50. El ancho de la línea de 100 o de 150, eh, de acuerdo a la velocidad. El patrón siempre va a ser 12 y la relación de señalización brecha 3,9. Entonces aquí podemos observar. La señalización, ¿no?, debe ser de 3 metros, la línea, sea blanca o sea amarilla, va a ser la misma dimensión, 3 metros. Y la distancia de igual forma aquí podemos encontrar que es 9, ¿no? 9 metros. Los anchos de las líneas va a depender siempre y cuando de la velocidad. Si es menor o igual a 50, puede ser de 100 y mayor a 50 de 150. Estas líneas de separación, ¿no?, de carriles es en cambio para flujos que son paralelos, que van en la misma dirección. Bueno, sabemos, dice que por razones de seguridad las líneas de separación de carril deben ser continuas a 20 metros antes de la línea de pare en las vías de un cruce controlado por la señal de cede el paso o pare. Y de igual forma, bueno, aquí los anchos de carriles que nosotros podemos tener, menor a 50 kilómetros urbana, mínimo 30, mínimo 3 metros. De 50 a 90 rural, de 3 a 3,50 el ancho de cada uno de estos carriles, de aquí a acá, de aquí a acá. ¿Cuál es el ancho mínimo que puede tener los carriles? Siempre tomando en cuenta la seguridad vial, ¿no? Porque sabemos que entre más ancho sea el carril, los conductores imprimen mayores velocidades. Entonces es importante, de acuerdo a la zona en donde nos encontremos, de acuerdo a la seguridad vial, tomando en cuenta, se puede ir especificando cada uno de estos anchos de los carriles. Tenemos también lo que eran la señalización de carril en intersecciones que éstas tengan un desfase. Entonces habíamos observado, ¿no?, que en este particular se pueden extender estas señales segmentadas, estas líneas segmentadas pueden estar, continuar o pasar también o atravesar la intersección con la finalidad de que puedan conducir o puedan al tráfico o a cada uno de los vehículos puedan ir por cada uno de sus carriles. Esto es siempre y cuando se tiene una intersección con desfase.
Si esto no tuviera este desfase, no es necesario realizar esta señalización sobre la intersección, ya que, bueno, los conductores irían de forma recta, mientras que para este que tiene este desfase es necesario poder direccionar a los conductores que puedan realizar los movimientos pertinentes o este pequeño desfase. Es importante también mencionar que estas líneas van a ser, en cambio, señalizadas, 1 metro señalizado, 1 metro sin señalizar. 1 metro señalizado, 1 metro sin señalizar. Esto ya no tiene la misma configuración de lo que observamos acá, ¿no? 3 metros señalizado, 9 sin señalizar. 3 señalizado, 9 de distancia. Aquí, en cambio, va a ser 1 metro, 1 metro. 1 metro señalizado, 1 metro de distancia. Tenemos también lo que son las líneas de prohibición de estacionamientos. Estas pueden ir ya sea pintado en el bordillo o pueden ir pintado en la calzada, ¿no? Bordillo o en la acera, o sea, en el filo de la acera. Y acá también puede ser señalizado en lo que corresponde encima de la calzada. Puede tener esta distancia de 200 a 800 milímetros, es decir, de 20 a 80 centímetros de distancia de la acera. Si tengo aquí mi acera, puedo tomar ya sean 20 centímetros y señalizar la vía. Esto me comunica o comunica a los conductores la prohibición de estacionamiento. De igual forma, el ancho de estas líneas es de 100 milímetros, perdón, o 10 centímetros. Listo. Tenemos también lo que son las líneas transversales. Esta ya es otra clasificación de la señalización horizontal, lo que son las líneas transversales. Aquí principalmente tenemos, o bueno, estas líneas principalmente se utilizan en cruces para indicar el lugar antes del cual deben los vehículos detenerse o tal vez ceder el paso o disminuir su velocidad según sea el caso. Dentro de estas líneas transversales tenemos también otra subclasificación que son las líneas de pare, líneas de ceda el paso, líneas de detención, líneas de cruce y líneas logarítmicas. Dentro de la que es las líneas de pare, bueno, esta es una línea continua demarcada en la calzada en la cual los vehículos deben detenerse. En vías con velocidades máximas permitidas iguales o inferiores a 50, el ancho debe ser de 400 milímetros y en velocidades superiores a esta, el ancho sube a 600 milímetros. Entonces aquí podemos nosotros observar en estas imágenes por ejemplo, aquí es en vía bidireccional. Habíamos comentado que como es bidireccional, quien tiene que realizar el pare es únicamente los vehículos que van en este sentido, por lo tanto solo se señalizaba ese carril a diferencia de los vehículos que en cambio vienen y tal vez vienen desde acá o tienen este giro, ellos no necesitan realizar el pare aquí. Entonces, esta línea de pare lo único que significa no es que el conductor debe frenar o detenerse en este lugar. Entonces, a diferencia de cuando se tiene vías unidireccionales, ahí sí se señaliza la vía completamente, ¿no? Toda la calzada yo ubico lo que es la señal de pare. Y aquí tenemos de igual forma, ¿no? 400 o 40 centímetros en velocidad, en las vías que tienen velocidades menor o igual a 50 y mayores a 50 son de 600 milímetros. Listo. ¿Cómo nosotros señalizamos esta señal de pare? Prácticamente esta es la continuidad de la proyección de los bordillos. Entonces, esta es el filo de la acera.
La continuidad es donde se va ubicando, ¿no? Esta señalización. Tenemos también lo que es la línea de pare en intersecciones semaforizadas. De igual forma, ¿no? Lo que indica al conductor es la detención del vehículo frente a un semáforo que se encuentra en luz roja. Esta se demarca a no menos de 2 metros antes del lugar donde se sitúa el poste del semáforo primario. Aquí este es el semáforo primario. Debe estar demarcado a 2 metros de distancia y si existe tal vez un cruce peatonal, debe demarcarse a 2 metros del mismo. Listo, aquí tenemos las imágenes correspondientes a lo que nos especifica aquí en teoría. Entonces, aquí tenemos de igual forma las líneas que deben estar señalizadas cuando se tiene un semáforo. Cuando se tiene una señal de pare, es únicamente una sola línea. Cuando se tiene sistemas semafóricos, en cambio, son dos líneas, ¿no? Aquí podemos encontrar em, la distancia o el ancho principalmente de esta vía, de esta línea que puede ser de 250 milímetros. Esta, por ejemplo, no va al igual que la señal de pare, esta línea de aquí no va de acuerdo a la proyección del bordillo, sino que tiene una distancia de 600 milímetros. 600 milímetros y ahí se la señaliza la línea. Tenemos también aquí la distancia de esta línea a la otra, que puede ser como mínimo de 3 metros, y la distancia de esta línea de pare debe estar a 2 metros del semáforo principal. Y el ancho de esta línea es de 400 milímetros. Aquí de igual forma tenemos una línea de pare en cruce cebra en intersección controlada con señal, bueno, esta es con señal vertical de pare y esta es línea de pare en intersección con semáforos con cruce peatonal. Entonces, de esta manera es como se debe señalizar, ¿no? Tomando en cuenta cada una de las dimensiones, de las medidas, del largo y de igual forma del ancho de cada una de las vías. Perdón, del ancho de cada una de las líneas. Tenemos aquí también lo que es la línea de C del paso. Encontramos aquí en las imágenes también cada una de las dimensiones. Es una línea que esta en cambio es segmentada y el ancho es de 600 milímetros, ¿no? Con un espaciamiento de 600 milímetros de igual forma. De acuerdo a esto también implica, ¿no? La velocidad en vías con velocidades máximas permitidas iguales o inferiores a 50, el ancho debe ser de 400 y en vías con velocidades superiores el ancho debe ser de 600 milímetros. Entonces aquí nosotros podemos de igual forma observar em, la distancia, ¿no? 600 de distancia, 600 pintados. O si no, 400, 400. Y, por ejemplo, aquí, de igual forma como la señal de pare. Si es la vía unidireccional, entonces se pinta toda la calzada con la misma distancia. Pero si es bidireccional, tenemos que tomar en consideración al igual que la línea de pare. Por ejemplo, aquí podemos observar este, esta dimensión que es distinta a la otra dimensión. Entonces, quedémonos por favor hasta ahí. Ya me pasé un poquito de la hora y la siguiente clase, el día de mañana, que ya tenemos las 2 horas, poder irlo revisando cada una bueno, haciendo una retroalimentación de todo lo que hemos visto para que ustedes puedan tener un buen examen. Mañana ya tendríamos más tiempito, por favor, para que puedan conectarse e ir revisando de lo que nos falta de señalización horizontal y de semaforización.
Muchísimas gracias por su atención y el día de mañana continuaremos con la retroalimentación, por favor. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias por su atención. Y tenemos un chat de WhatsApp. No sé si tal vez deseen realizar un cuestionario o realizar o que ustedes puedan organizarse para que puedan realizar preguntas, tal vez 10 preguntas por estudiante con la finalidad de tener un banco de preguntas y de ahí sacar para su examen. Y si no, ya yo únicamente desarrollaría el examen y ustedes se presentarían el día que tienen que realizar. Cualquier cosa me lo pueden comunicar a través del chat de WhatsApp, por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Pero yo creía conveniente que nos ayude con ese cuestionario para ir desarrollando y así igual con los compañeros compartir, como dicen las Eh, preguntas. bueno, principalmente yo diría que ustedes lo desarrollen el banco de preguntas. De hecho, podría ser, no sé, una tarea calificada de que al menos, de que cada estudiante o que en parejas, no sé, puedan realizar 10 preguntas o 20 preguntas. Eh, se me dificulta un poco porque no se conectan todos. Entonces, hubiésemos tal vez podido realizar dentro de esta hora de clase las preguntas y yo decir, por ejemplo, señor Giovanni, me ayuda realizando 5 preguntas de tal diapositiva a tal diapositiva. Señor tal, me ayuda realizando 5 preguntas de tal a tal diapositiva y así irnos distribuyendo. Pero como no nos conectamos todos, se complica esta distribución. Entonces, tal vez mejor poder organizarnos en el chat de WhatsApp y ver si cada uno realiza o se divide en las diapositivas o tal vez lo realizan en parejas, se pueden dividir por diapositivas o por temáticas o como se pueda realizar de mejor forma. Y de esa manera todos puedan estudiar. Entonces, bueno, ya nos hemos pasado un poquito de las 8, entonces nos podríamos tal vez el día de mañana, al momento que tenemos la hora, si ya se conectan todos, lo podríamos realizar ahí y si no, nos podríamos organizar a través del chat de WhatsApp. Ah, ya listo, listo, Inge, muchas gracias. Ujú, listo. Muchas gracias también a ustedes. Que tengan una excelente noche. Gracias, Inge.